¿Cuál es la relación entre lenguaje y derecho? ¿Cuántos tipos de lenguaje hay? Y en su caso, ¿qué tipo de lenguaje es el derecho? Esta y otras preguntas vamos a responderlas en estos minutos. Como dije, son una serie de videos sobre filosofía y derecho, cada una ameritaría evidentemente cursos aparte, pero estamos en TikTok y hay que adaptarse a ello. Bien, de acuerdo a algunos autores, el lenguaje, podemos hablar de tres tipos de lenguaje: lenguaje descriptivo, lenguaje prescriptivo o normativo o deóntico, o lenguaje expresivo. Bien, iniciamos por el lenguaje descriptivo. El lenguaje descriptivo es el que se refiere a enunciados, a afirmaciones, a proposiciones sobre el mundo, sobre los hechos, como decir, por ejemplo, que yo ahora tengo una camisa de color azul. Estoy haciendo una proposición o un enunciado que se refiere a un hecho, por lo tanto es de carácter descriptivo. Esto los utilizamos evidentemente en el derecho porque tenemos enunciados sobre hechos. En materia penal es fundamental, ¿no? Los enunciados fácticos, que se llaman. Factum viene de hecho, precisamente en el latín. El lenguaje descriptivo, insisto, está formado por proposiciones o enunciados descriptivos que refieren a un hecho del mundo. Su calificación epistémica o lógica es verdadero o falso, es decir, un enunciado fáctico se puede calificar como verdadero o como falso. Si yo digo que mi camisa es de color rojo, estoy haciendo un enunciado fáctico, una proposición de carácter fáctica o descriptiva que en este caso es falsa. El verbo, digamos que fundamental que nos ayuda a identificar es el verbo ser, ¿no? Cuando decimos que hoy es tal día o que digamos que en París existe o que París es la capital de Francia, etc. Bien, vamos ahora al lenguaje prescriptivo. El lenguaje prescriptivo, si se fijan, pareciera un juego de palabras, pero es muy claro. El lenguaje descriptivo describe hechos del mundo. El lenguaje prescriptivo prescribe, es decir, su verbo, digamos, rector es el de deber ser. No nos habla de cómo son los hechos del mundo, sino cómo deberían ser. Aquí estamos en el ámbito de la razón práctica, ¿sí? Bueno, no es cómo deberían ser los hechos del mundo, sino más bien cómo debería ser, en este caso, la conducta humana. Por eso, el calificador, digamos, epistemológico o lógico no es verdadero o falso. Un enunciado de carácter prescriptivo se califica, se evalúa a partir de, digamos, estos calificadores morales que son, por ejemplo, si yo afirmo que las promesas deben ser cumplidas, para seguir a Kant, diríamos que esto es un enunciado de carácter moral, ¿no? Que sería, en términos generales, bueno o correcto, dependiendo de la literatura a la que nos acerquemos, o valioso o deseable moralmente, ¿sí? Si digo, por ejemplo, también que en algunas ocasiones privar de la vida a una persona injustificadamente es admisible, pues en este caso lo calificaríamos como un enunciado, digamos, que hace referencia a una conducta moral no aceptable. O cuando hablamos, por ejemplo, de que la tortura en algunos casos es aceptable, generalmente se admite que digamos, esa enunciado o proposición es moralmente inadmisible, no es bueno, no es correcto, no es deseable, no es valioso para ninguna persona y ninguna sociedad. Es aquí en el lenguaje prescriptivo, en algunos autores lo van a encontrar como lenguaje prescriptivo o directivo o deóntico. Deontos quiere decir deber ser, ¿sí? O normativo, no en el sentido jurídico. Normativo, cuando hablamos en términos filosóficos, es todo aquello que nos habla de una conducta, digamos, deseable, ¿sí? De un curso de acción deseable, correcto, admisible. En ese sentido hablamos de normativo. Recuerden que hay muchos tipos de normas, no solo de carácter jurídico. Entonces, el lenguaje prescriptivo, deóntico, normativo, apela precisamente al mundo de los valores, ¿sí?
Por ejemplo, si yo digo que, digamos, este pintarrón, digamos, este marcador está sobre, bueno, no lo ven aquí, pero está sobre un escritorio, ¿sí? Es un enunciado descriptivo, pero si yo digo debería estar sobre el escritorio, no tiene sentido, ¿no? Porque un marcador ni debe ni no debe estar, ¿sí? Aquí ya estamos en el ámbito de la moral, porque se refiere ya precisamente a conductas o cursos de acción humanos. Interesante aquí que el lenguaje jurídico se ubica dentro del tipo de lenguaje prescriptivo o directivo. ¿Por qué? Porque los enunciados jurídicos o las proposiciones normativas son aquellas que en general permiten, mandan, ordenan o prohíben determinados cursos de acción o determinadas conductas. No me voy a meter ahora mismo tampoco en Honduras, insisto, estos videos para cursos en sí mismos, pero evidentemente hay normas jurídicas que son de carácter, digamos, explicativas o conceptuales. Piensen en cualquier reglamento o ley, al menos en México, casi en el artículo 3º o 4º nos encontramos una especie de glosario, o en los propios códigos penales a veces nos encontramos, digamos, normas en artículos que en realidad están definiendo lo que se entiende por determinado concepto. Esos en estricto sentido ni permiten, ni mandan u ordenan, ni prohíben ningún curso de acción. Sin embargo, genéricamente le llamamos que están dentro del lenguaje prescriptivo. Terminemos ahora entonces con el lenguaje expresivo, que es el que utilizamos, por ejemplo, en el ámbito de la estética, ¿sí? Aquí, en el ámbito del lenguaje descriptivo, es la ontología, los hechos del mundo. En el ámbito prescriptivo, la moral y el derecho, ¿sí? En el término de la razón práctica. Y en el lenguaje expresivo estamos hablando de la estética, porque aquí no hablamos ni de hechos ni de valores, sino de emociones, de un placer estético que genera, por ejemplo, cualquier manifestación artística, la danza, el cine, la música, la poesía, la literatura, etc. Y evidentemente aquí lo calificamos no como verdadero o falso, no como correcto o incorrecto moralmente, sino como con las categorías estéticas, que algo es bello, algo es feo, algo es grotesco, sublime, etc. Ejemplo, bueno, pues aquí vamos ahora no con Lorca, sino con Machado, así al azar. Por ejemplo, dice acá, permítanme, como algún poema al aire, dice este que se llama Sueño infantil. Dice: una clara noche de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría. Era luz mi alma que hoy es toda bruma, no eran mis cabellos negros todavía. El hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que en la plaza ardía. Soy el chisporroteo de las luminarias, amor, sus madejas de danza tejía. Bueno, es lenguaje, digamos, expresivo, emotivo, metafórico, que no hace referencia a hechos, no hace referencia a valores, sino, digamos, a la belleza del lenguaje en sí mismo, o es el elemento fundamental. Evidentemente, cuando hablamos de lenguaje jurídico, ¿sí? Tenemos que entra en el ámbito prescriptivo, pero no solo, digamos, también se alimenta de los hechos, ¿no? Hoy se habla de argumentación legal y de argumentación fáctica, ¿no? Entonces, quedémonos con este planteamiento genérico. El lenguaje tiene tres tipos: descriptivo, prescriptivo y expresivo. El lenguaje jurídico es un lenguaje prescriptivo, haré otro video, pero no nos confundamos, no es lo mismo una norma jurídica que un enunciado normativo, ¿sale? Enunciados normativos es lo que vemos en tinta en los códigos, pero de ese enunciado o proposición normativa se pueden incluso interpretar de manera que pueden salir 2 o 3 normas jurídicas. Ya lo veremos en otro momento. Soy Raúl Alamillo Gutiérrez, soy abogado, soy filósofo. Muchas gracias.